A ver, es la situación deseada. Nosotros queríamos llegar a este final de temporada dependiendo de nosotros mismos y lo hemos conseguido, pero ahora hay que rematar la faena y sabemos que el partido del Tenerife es el partido más importante de la temporada. Es un partido en el que nos enfrentamos a un rival que está siendo de lo mejor en casa, que está haciendo una gran temporada, que tiene un gran equipo y conseguir una victoria está clarísimo que nos acercaría mucho al objetivo, sabiendo que todavía quedarían partidos por delante, que quedarían puntos, pero sí que es verdad que es un paso muy importante. Pues espero un Tenerife muy competitivo, en el que intente jugar rápido en campo contrario. Es verdad que se aprovecha mucho de Gallego, la influencia en el juego que tiene, sobre todo cuando le meten balones en área, cuando lo encuentran en juego directo, a partir de ahí son verticales. Entonces creo que van a apretarnos, creo que van a intentar robarnos en nuestros inicios de juego. Eh, creo que el equipo va a salir, el Tenerife, con una presión alta y a partir de ahí, cuando se reorganizan en 4-4-2, es un equipo muy bien trabajado, que ocupa muy bien la zona y que es difícil doblegarle si no haces una circulación rápida y no sabes hacer un ataque posicional bueno. Yo creo que llegamos todos en este final de temporada en nuestro mejor momento. O sea, de todo, de ánimo, de unión, de juego, de fe, de creer. Yo creo que hay una sintonía total y que, bueno, los que puedan viajar, los pocos que puedan viajar, se lo agradeceremos de corazón, como siempre lo hemos hecho cada vez que se han desplazado, por el esfuerzo que hacen, y los que se queden aquí, que lo vamos a hacer todo para que lo disfruten y que en el siguiente en casa se vuelva a ver el mismo ambiente que vivimos el otro día, que fue increíble.